Desempeñar con fidelidad y patriotismo la función de miembro del Tribunal Constituido para la tramitación del juicio político al Contralor de la República, don Óscar Rubén Velázquez Gadea. Si así no lo hiciereis, el pueblo paraguayo os lo demanda. Seguidamente pasamos al orden del día. Se concede el uso de la palabra a los señores representantes de la parte acusada para ejercer el derecho de la defensa. Tiene el uso de la palabra el doctor Horacio Galeano Perrone. Señor presidente del Senado, señoras y señores senadores, señores fiscales acusadores, por razones exclusivamente metodológicas, la defensa va a tener tres partes. La primera, siguiendo el criterio de un senador, que esta es una cuestión política y no es una cuestión estrictamente jurídica, vamos a referirnos a la cuestión política como merece este acto. La segunda parte, que vamos a pedir el apoyo de la oficina técnica, vamos a responder a cada una de las acusaciones mediante PowerPoint, que nos va a permitir ver con claridad la debilidad de la acusación. Y finalmente vamos a cerrar esta exposición con una serie de consideraciones jurídicas más de orden filosófico. Por eso comenzamos con la primera parte. Creo que llegó el momento cuando se nos ofreció esta defensa. Tenemos la misma sensación después de 50 años de docencia y 47 años de ejercer la profesión. Es como si rendimos el primer examen en la universidad. Tenemos la misma emoción, tenemos los mismos, nos palpita la misma forma el corazón y podemos dejar de poner a consideración esta situación. El Paraguay no puede comprender ni puede entender sin la figura señera del doctor Gaspar Rodríguez de Francia. Era imposible entender el Paraguay sin el doctor Francia. Sin embargo, en el cotidiano de todos los días del Paraguay, le ofrecemos al doctor Francia como un sanguinario dictador que, por el contrario, fue capaz de estructurar una nación libre e independiente. En esta sala también está una exministra de Educación y sabemos el esfuerzo y lo difícil que es la merienda escolar. Y con algún sentido despectivo hablamos de maestra Bacaraí. Y la maestra Bacaraí era la que recibía la vaquita, el ternero, con la que le daba de dar la leche a todos los días a sus alumnos y con el que más grande se convertiría en la forma de alimentar. Un país que no entiende que esta república es una república francista y no entiende que esta es una república lopista, que el mariscal Francisco Solano López elige el 1 de marzo de 1870, el lugar y la hora para morir. Ese no puede ser un paraguayo auténtico. El que no entiende que la república se construyó sobre un modelo único y irrepetible como el del doctor Francia y en la muerte del mariscal Francisco Solano López. Tras los acontecimientos de 1870, el Paraguay quedó devastado. Es poco lo que se estudió todavía de lo que significó el genocidio de 1870. Nos quedamos sin maestras, nos quedamos sin población. Las pocas mujeres llevaron los brasileros a Mato Grosso. El pueblo vivía en los más solamente mendigos había en el Paraguay. Y se estaba llevando a cabo nada más y nada menos que la Convención Nacional Constituyente, con la presencia de los que no habían combatido en la guerra del 70. Pero este es un país que vivió permanentemente en una ironía. Resulta que el mariscal Francisco Solano López recién se lo reivindica el 17 de febrero de 1936. El nombre y nada se refería al mariscal Francisco Solano López. Hubo un encuentro entre aquellos legionarios
que no podemos ser tan despectivos cuando tenemos que hacer el encuentro en la historia, cuando vemos que Celsa Esperati, Adela Esperati, Asunción Escalada y los grandes hombres, entre ellos José II de Cut, ideólogo principal del Partido Colorado, venían de la Legión. Hubo un encuentro entre la Legión y entre los patriotas, y entre esos patriotas también estaba el general Bernardino Caballero, que después de una situación difícil de 1870, al asumir la presidencia de la República, con toda y legítima razón, se puede considerar como el primer reconstructor del Paraguay, con una visión clara, serena y moderada. A poco tiempo de ocurrir estos acontecimientos, el Partido Colorado se vuelve a dividir entre caballeristas y egusquicistas. Es decir, la división no es una cosa nueva, ni de ayer, ni hoy, ni en el futuro. El general Caballero, abandonando el poder, vive muchos años en la llanura y vive y muere en 1912 en la pobreza, en la casi ayuda de sus correligionarios. El Paraguay vivió horas difíciles, no pudieron controlar el Partido Liberal cuando sube en 1904, le fue difícil reencauzar a este país. El Paraguay vivió en zozobra permanentemente, hasta que llegó en su hora un hombre, un estadista, y ese hombre se llamaba Eligio Ayala, ya preparándose para los acontecimientos de la guerra, porque de la guerra se hablaba en el Paraguay desde 1905, 1906, cuando entre ellos don Tomás Romero Pereira fue a estudiar en la Argentina y Razábal fue a estudiar en Chile, Estigarribia, ya había un ambiente hacia la guerra. Exactamente, escucho que dice que tiene que ver, dijeron que es un juicio político, nosotros vamos a hacer el juicio, vamos a hablar de política, ¿verdad? Exactamente, dice que no tiene nada que ver, vamos a hablar, ya que hubo senadores que dijeron, dejen no terminar con esta exposición, que la posición jurídica va a ser más larga. Correcto. Cuando se llega en este momento, ¿verdad? Viene, ¿por qué me refiero a esto? Esto es lo que nosotros estamos permanentemente soslayando en la historia del Paraguay y no entendemos ese proceso difícil. Cuando el doctor José P. Guyari va a juicio político por la muerte de los estudiantes el 23 de octubre, a esto quiero llegar, el Paraguay, porque el Paraguay estaba en estado de indefensión, y que me permito decirle a los compatriotas liberales, no hubo nunca una encendida y seria defensa sobre José P. Guyari. Paraguay estaba comprando, ya había comprado el cañonero Humaitá, ya habíamos comprado los morteros, teníamos una aviación 100 veces mejor que la de hoy en términos relativos, una armada 100 veces mejor que hoy en términos relativos. Se sometió al juicio político, salió sobreseído, porque el Paraguay estaba a punto de ser sancionado por la Sociedad de Naciones, hoy Naciones Unidas. Fue al juicio político José P. Guyari y nunca nadie levantó los cargos contra José P. Guyari. Todos los acontecimientos del 23 de octubre vinieron por una situación particular entre cívicos y radicales, entre liberales. Y pagamos el precio el 23 de octubre y pagamos un precio altísimo porque ese acontecimiento político tenía una situación bastante particular con la guerra del Chaco. Vamos a quedarnos por un rato en este acontecimiento de José P. Guyari para que el querido colega, en este punto histórico que damos, nos dijeron que esta era una versión política, todos nos dicen que esto ya está cantado, los números. Yo confío en cada uno de ustedes. Yo soy el que confío en la clase política paraguaya, que cada uno con sus errores, con sus limitaciones, con sus defectos, tienen sus virtudes. Porque conozco más de una docena de paraguayos que están en esta sala con mucho talento y con mucha honestidad paraguaya. Pasamos a la parte de las acusaciones, en particular con relación, vamos a hablar del doctor Balbuena. Doctor. Gracias, señor presidente. Señor presidente, señores senadores, constituido en tribunal en el día. Primeramente vamos a establecer los puntos conflictivos o de la acusación sintéticamente que hicieran los señores diputados
por los fiscales que nos han presentado días pasados. Cuestionamiento de la Cámara de Diputados. Es irrefutable que a través de las informaciones corroboradas y comprobadas a través de las planillas de pagos de la institución y de los informes de otras instituciones del Estado, el caso de la Secretaría Privada del Contralor, que sin reunir los requisitos ni calificaciones exigidos por la Ley 276/94, orgánica y funcional de la Contraloría General de la República, que en su artículo 30 reza: los funcionarios de la Contraloría deberán ser altamente técnicos y calificados. No solo fue contratada sin reunir los niveles exigidos, sino que los ingresos obtenidos eran ofensivamente no acorde con sus funciones, bajo anuencia y beneplácito de su contratante, el Contralor General de la República. Nada más que alejada de la realidad de los hechos y del derecho. Sí. Tres acusaciones. La primera acusación se refiere al nombramiento de la funcionaria Liz Paola Duarte. Segunda acusación, asignación del rubro de profesional. Tercera acusación, pago del rubro de horas extraordinarias. Muy bien. En primer lugar, el nombramiento de esta señorita Liz Paola Duarte Mesa no fue nombrada por la administración del señor Contralor, quien actualmente está ejerciendo el cargo.